para el gobierno, acuerda con los gobernadores, consigue que no se trate, al menos en la Cámara de Diputados, el DNU. Contame todo, Delfina. Tal cual. Hay que ver qué es lo que pasa el jueves con los gobernadores y cómo esto se traslada a los bloques del Congreso, ¿no? Pero lo cierto es que en el Congreso también se está disputando algo en paralelo porque, bueno, recordamos que Guillermo Francos, el ministro de Interior, y Nicolás Pose ya se reunieron con los bloques dialoguistas. Esto lo hicieron en la primera ronda de acercamientos, podemos decir, cuando se retomó de nuevo la ley bases. Y hay buen diálogo, hay consenso. Esto es lo que me aclaran desde los bloques dialoguistas. Digo, hay diálogo. Ahora bien, pareciera ser que hay un poco de tensiones también esto en las últimas, podemos decir, durante el fin de semana, después de lo que pasó con el tema puntualmente de lo que son las cajas jubilatorias, las transferencias del ANSES a 13 provincias. Bueno, esto se puso en jaque. Finalmente el ministro Franco salió a desmentir, dijo las partidas están, simplemente se van a reasignar y esto generó cierto malestar en los gobernadores. ¿Por qué esto es tan importante? Porque, por supuesto, esta bajada va directo en lo que son los legisladores y ahí es un poco lo que pone en jaque esta ley base, es que podemos decir que en una primera instancia estaba allanada, porque por un lado había salido el tema jubilatorio, que era lo que, bueno, que salió por el DNU, lo que generaba ciertas ahí como una disputa, y podemos decir que el debate central está en ganancias, ¿no? Por un lado tenemos una ley base que, bueno, el tema es ganancias, esto se va a hablar el jueves. Acá están como, perdón, ¿no? Sí. Están medio como divididos los gobernadores, los del sur que dicen no porque los afecta mucho, los del norte que dicen que sí. Me parece como que una semana muy caliente, hoy Laje decía, son 2 meses bisagra para él. Sí. Si logra sortear estos 2 meses, bueno, pueden caminarse con el plan económico, definitivamente, ¿no? Bueno, y además va a ser un mes clave. Hoy Franco se estuvo hablando, dando definiciones. Ya corrieron las fechas, se hablaba de mediados de abril para el tratamiento, ahora se está hablando de fin de abril. Lo cierto es que también algo nuevo y que se incorpora en lo que es el tratamiento de ley bases es que podría incluir también un capítulo de, digamos, laboral, que tiene que ver con la reforma laboral. Esto es una propuesta de uno de los bloques más cercanos al gobierno, así que esto también, lo que dijo Francos, es que se está evaluando. Entonces, por un lado tenemos el tema de ganancias, por otro lado, que divide mucho las aguas en el tema y estoy hablando en el Congreso de la ley bases, por el otro lado tenemos el tema jubilatorio, porque si bien salió por decreto, lo cierto es que en el Congreso está la comisión que lo que quieren es avanzar aún así más allá del Congreso para proponer una propuesta superadora, ¿no? Claro. Recordemos que en el Congreso hay 16 propuestas, así que esto también es lo que van a tratar de avanzar esta semana en lo que es la comisión. Y por el otro lado también tenemos después, bueno, el tema de los apoyos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque va a ser muy importante cómo recae el tema de gobernadores, sobre todo de los patagónicos, cómo se traslada esto a los legisladores, teniendo en cuenta que al momento todavía el gobierno no tiene mayoría para sacar una ley base. No le alquilo los zapatos a Guillermo Franco porque, viste, dice, le quitamos los fondos para las cajas de jubilaciones de la provincia. Pues dice, no, bueno, no era, sale el comunicado el fin de semana, no era que se los quitamos, los estamos auditando, después se las damos. Y en medio de esto aparece algo que lo tendríamos que buscar a, ¿cómo se llama? El esposo de Tolosa, Albistur. ¿Te acordás que juntaba Pochoclo y decía que para Semana Santa, Albistur, lamento que se le haya estropeado la Semana Santa, ahora lo vamos a buscar para pasarlo. Pero digo, algunos insisten con el juicio político del presidente, es un disparate monumental los proyectos de juicio político contra el presidente de la Nación. Diego Ernesto es abogado constitucionalista. Diego, buen día, Nación, soy Luis Novarecio, ¿cómo estás? Hola Luis, buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Gracias. Yo lo encuentro jurídica y políticamente un disparate a este intento de avance de juicio político. ¿Qué estás viendo vos? Yo creo que, a ver, es como si vos y yo fuéramos grandes amigos y no tenemos nada que hacer y nos podemos a divagar un rato. Claro. Che, hablemos pavadas constitucionales. Entonces, uy, qué tema interesante el juicio político. Es decir, me parece que es un poco extremo. Primero por el plazo en que el presidente de la República está al frente a cargo del Ejecutivo. Segundo lugar, la finalidad del juicio político, Luis, porque en realidad el juicio político, es decir, que como dos reseñas que voy a dar, que es Hamilton en el Federalista y Tocqueville en la Democracia en América, establecen que es un mecanismo donde se castiga al funcionario público, ¿sí?, por su obrar público por parte del pueblo. Entonces,
Yo cuando veo que le quieren iniciar juicio político al presidente, bueno, a ver, búsquenme las causales. Entonces me voy a la Constitución. Entonces la Constitución agarra la Constitución, a ver, ¿cuáles pueden ser las causales? Uno, delito en ejercicio de la función. Díganme qué delito cometió Milei. Sí, delito que significa el tipo penal del Código Penal, no que a mí no me gusta cómo gobierna. No, claro, exactamente. Después, crímenes comunes. Es decir, no sé qué crimen común cometió el presidente, que bueno, está cometiendo crímenes, ¿no? Entonces, yo leí ayer una nota en el diario, que hoy a la tarde se juntan algunos a hablar sobre este tema en un grupo que se llama Soberano, que es de Mariotto, y la azafata que era embajadora en Venezuela, que no me acuerdo, Alicia Castro. Entonces, digo, a ver, ¿cuáles son las causales? Dice, lo que acaba de decir recién Delfina, poner por DNU la forma de pagar a los jubilados, no haber sacado las leyes tal o tal, quitar el fideicomiso, a ver, eso son políticas de Estado. Es decir, si yo me pongo a evaluar como causal de juicio político mérito, oportunidad y conveniencia de las decisiones políticas del Poder Ejecutivo, y estamos complicados, porque hace 40 años tenemos que estar destituyendo presidente todos los días. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque hay otra causal que es la más peligrosa, y esto la doctrina es crítica de esto, principalmente acá, si ven, está Gregorio Badeni, siempre dice el mal desempeño. ¿Sí? El mal desempeño es, ¿qué es el mal desempeño? Entonces ahí puede venir cualquier cosa, Luis. Sí. Entonces, ahí puede venir esta idea de porque no me gustas mal desempeño. Y a ver, tenés que, encima es todo un proceso largo, necesitas 2/3 de diputados para que lo acuse. Primero tenés que sacar el dictamen de la comisión, que recién muy bien explicaba Delfina cómo funciona la Cámara de Diputados y del Senado. Después el Senado se tiene que conformar como juez y destituirlo por los 2/3. No es tan fácil, es decir, no es soplar inflando globos y hacer botella. Gracias, Luis. Es difícil. Diego. Es lo que te digo, es para divagar un ratito. Ayer había muy interesantes notas editoriales de distintos columnistas y varios coincidían en que hay una molestia de parte del Poder Ejecutivo Nacional porque no resuelve la Corte por lo menos 2 pedidos con el DNU. Uno, la cuestión estrictamente laboral, y otro que creo que es del gobernador Quintela, que fue para que se declare inconstitucional todo el DNU, y por eso las idas y venidas con los miembros de la Corte. Pregunta técnica, ¿la Corte tiene plazos para expedirse sobre las causales? No, porque aparte vos pensás en esto. La causa que presentó el gobernador Quintela es un juicio con competencia originaria ante la Corte, que el Procurador General lo aceptó, pero es un juicio ordinario, donde la Corte obviamente va a llamar, va a hacer prueba, va a llamar a conciliar, va a utilizar todos los mecanismos de un juicio común y corriente que nos puede pasar a vos y a mí en una primera instancia. El otro, que es CGT, ¿sí?, que tiene sentencia de primera instancia de feria, y Cámara confirma en feria y amplía la invalidez de las normas, está ahí a la espera que los ministros de la Corte lo resuelvan. Pero acá me voy un poquitito a 2 semanas atrás. Sí. Y en la AmCham, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, dijo algo que tiene que ser una regla común y que lo podemos ver con un poco lo que recién explicaba Delfina. Es decir, hay cosas que lo tiene que resolver la política. Obvio. Entonces, si vos tirás un DNU y la comisión bicameral no estaba constituida porque el presidente de la Cámara de Diputados no tenía los elementos para constituirla, cuando la constituye y habiéndose cumplido los plazos, las cámaras estiraban el momento en que tenían que tratarlo y el Senado lo trata y lo rechaza, bueno, ahora le queda la moneda al lado de diputados. Claro. Ahora bien, ¿por qué se va a poner a resolver la Corte algo que lo tiene que resolver la política? Alguna vez la política tiene que dejar de tuitear y ponerse a trabajar. Es lo que tiene que hacer verdaderamente, que es controlar políticamente los decretos de necesidad de urgencia. Ahora, Ernesto, que justo estás hablando del tema de la reforma laboral y bueno, de cómo se puede demorar esto en la Corte. Ahora, ¿sería lo más viable, digamos, desengrañar esta reforma y pasarla por lo que es la ley bases? O sea, con digamos, un poco esto que plantean de hacer leyes espejos como para no demorarlo. Digo, ¿qué tan viable es esto? Mirá, en el año 2018, si no me equivoco, 2016-2018, esto me lo contó el diputado Mario Negri,
Había un decreto que corría la suerte de este decreto, un decreto de Macri donde desregulaba muchísimas normas. Sí. Y automáticamente Monzó, Negri y Juan Manuel López hicieron un proyecto espejo y fue aprobado por ley. En esta instancia yo creo que si se resolviera de una manera, por la vía legislativa, que es el proceso de formación y sanción de las leyes, la ley formal, es decir, la sancionada conforme lo establece la Constitución, no la necesidad de urgencia que es excepcional, Sí. por las vías normales, yo creo que ahí correría peor suerte el capítulo laboral en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Claro. Porque la Corte lo podría declarar abstracto. Entonces, Claro. ahí tendría que empezar el recorrido nuevo, la CGT y en forma individual cada uno, todo el recorrido para poder llegar nuevamente a la Corte. Esto le daría un poco, dos cosas habría acá. Oxígeno, descomprimir a la Corte y en segundo un impulso al gobierno desde lo legislativo, ¿no? Claro, Es decir, porque sí, creo sí. que para mí le falta un poquitito de gimnasia legislativa. No podemos vivir a decreto de necesidad de urgencia. Yo recién leí ayer que hasta el mismo presupuesto, está bien, está prorrogado, te lo vienen modificando por decreto de necesidad de urgencia, pero hay que parar un poquitito porque el Congreso está funcionando. Y ya la Corte Suprema de Justicia, en el fallo San Luis, le había dicho a Duhalde, mire Duhalde, usted vive tirando decreto, pero el Congreso está funcionando. Entonces, hay que tratar de ver toda la película y cómo funcionan los tres poderes de Estado que está en el artículo 1 de la Constitución. Somos la República. Diego, gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes y un beso grande. Cuídense Hasta mucho. luego. No hemos dicho felices Pascuas a nadie, che. Qué incorrecto. verdad. La culpa esa es tuya.